¿Qué onda, amigos? Esto es Reactor Histórico y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper chido y me encanta porque en general creo que es como una época súper icónica y así es, amigos, son los años 60, los años del swing, la contracultura, la rebeldía y de muchas revoluciones sociales, musicales, incluso en la educación. Y todo esto empezó a generar como un pensamiento más crítico a las nuevas generaciones, las cuales comenzaron a cuestionar, pues todas estas propuestas, ¿no? Normas hechas por la sociedad, y esto desembocó en muchísimas protestas y manifestaciones, sobre todo acerca de la guerra y la violencia. Protestaron muchísimo contra la guerra de Vietnam, incluso sobre la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia. Lo que no querían estas personas que estaban protestando era justo más muertes, más violencias e ideales que no los representaban. Este es como una pequeña introducción para que podamos entender más o menos el mundo en el que se estaba desenvolviendo esta artista de la que vamos a hablar hoy. A mí me encanta porque siento que es como súper fácil de identificar y lo que representa está muy chido para mí. Entonces, pues vamos a empezar. En el mundo del arte de los años 60, claro, estaban pasando como cosas similares a las que pasaban en la sociedad. Estaban habiendo como muchos cambios acerca de lo que se consideraba arte y no. Y en este caso, pues tomé algunas referencias del señor Thomas Crow, que es un historiador del arte de los años 90, y está muy interesante lo que escribe, porque habla acerca de la transformación de las artes en ese periodo, ¿no? Y empieza a mencionar nombres, por ejemplo, como Jackson Pollock o Andy Warhol, que son personas que identificamos fácilmente solo con el nombre, ¿no? Y sabemos qué características tiene su arte. Entonces es muy interesante que se pone a comparar a estas personas con el arte que era bien aceptado en la época. Entonces es una gran joya, lo recomiendo mucho, pero pues con paciencia, amigos. A mí sí me costó trabajito entenderlo, pero pues está bueno para empezar a situarte en el contexto. El día de hoy vamos a hablar acerca de Walter King o de Margaret King. Los King parecían ser un matrimonio auténticamente feliz. En los años 60, Walter tenía un reconocimiento increíble en Estados Unidos por los retratos que aparentemente pintaba, y estos tenían una característica súper específica, que son los ojos súper grandes, colores fríos, para que le diera como un ámbito de tristeza. En realidad su estilo no fue tan bien recibido por los críticos, incluso decían que era de mal gusto, que eran como demasiados elementos, ¿no? Entonces es interesante cómo a los críticos no les gustó, pero el público lo amó, y lo amó demasiado. Lo amó tanto que empezaron a salir imitadores de todas partes. Con esto él empezó a amasar una fortuna pues bastante considerable. Se comercializó de una manera pues no antes vista, empujado a través de la ventana de la modernidad, vendiendo el arte al alcance de todas las personas. Cosa que pues obviamente tampoco agradó a los críticos. A lo que me refiero con al alcance de todas las personas es que empezó a vender panfletos y pósters de las pinturas a un precio pues muy accesible para la sociedad en general, que claramente le trajo muchísimas más ganancias que solamente vender un cuadro a un costo pues excesivamente alto, ¿no? Que no todos se podían dar el lujo de pagar. Y acá la publicidad fue algo clave para el éxito de Walter King, porque esta persona era como un geniecillo de los negocios, así que él empezó a regalar pinturas a gente muy importante en ese momento, ¿no? Sobre todo a artistas de Hollywood como Joan Crawford, Jerry Lewis, etc. O sea, incluso Andy Warhol llegó a hablar de él, dijo algo muy curioso, expresándose como que su arte no era tan malo, ¿no? Algo como, bueno, no es tan terrible, denle chance. Entonces, todo parecía bien, todo marchaba sobre ruedas, cada vez se hacían más famosos. Sin embargo, había un problemín chiquito, no tanto. Entonces, pues más o menos en 1965, Margaret decide que ya no se va a callar más
se divorcia de este hombre, lo acusa también de maltrato y de violencia. Exactamente en 1970 decide que ya no se va a callar y le pone una demanda por los derechos de autor de todas las obras de Ojos Grandes, que así se llamó como el estilo que tenía ella, característico. Esto fue como increíble, o bueno, no sé, a mí me sorprende mucho porque estuvieron como discutiendo mucho en la corte de quién eran realmente los cuadros, etcétera. Y entonces el juez decidió que la única forma de saber realmente quién era el artista era que lo pintaran ahí, en vivo y en directo en la corte. Así que imagínense ustedes, dos caballetes enfrente del juez para decidir qué sucede, ¿no? ¿Cuál es el desenlace? Entonces, Margaret pintó lo que toda la vida se había dedicado a pintar, claramente, en más o menos 58 minutos, mientras que Walter tuvo un desgarre en el brazo, fingió, entonces no hizo nada en su lienzo. El juez falló a favor de Margaret, se le cedieron todos los derechos y se le reconoció como la artista que es. Walter pues tuvo un destino pues bastante decadente, muy triste, porque él seguía perjurando que obviamente era su obra y no sé qué. Yo pienso que era de estas personas que se creen sus propias mentirillas. Entonces pues básicamente esa es la historia, algo como muy general. La verdad, si tienen tiempecito, échense la película, tiene escenas increíbles, incluso creo que hubo ahí alguna colaboración con la artista y Tim Burton. Entonces la recomiendo 1000%. Pues vamos a hablar más de arte, amigos. Espero que esto les haya gustado y que se den una vuelta cada cuanto para ver qué hay de nuevo aquí en Reactor. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Adiós.